Gracias al Señor por su momento, por su milagro, por esos espacios que el Señor nos permite tener en este tiempo. Traigo una palabra en mi corazón, una palabra rema, una palabra que está palpitando en mi corazón, en mi espíritu, y es que Dios nunca falla. Le voy a volver a decir, Dios nunca falla. Las promesas del Señor son en el sí y amén. El que tiene una promesa es un candidato para ver las maravillas de Dios en su vida. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo a Génesis 12:2, porque una de las cosas que yo sé es que Dios va a mover cielo y tierra para que su palabra y sus promesas se cumplan. Dice la palabra en Génesis 12, capítulo 12, verso 1 y 2, que Dios le da una promesa a Abraham. Dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esta fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Y la promesa de Dios, ¿sabe? Cuando Dios suelta una promesa, no hay vuelta atrás. Si usted es poseedor, si usted es poseedora de una promesa, yo le vengo a decir por el Espíritu que usted no va a dar vuelta atrás, que usted va a ver a Dios moverse en su vida, que usted va a poder caminar a cielos abiertos y va a ver a Dios moverse como nunca antes en su vida, porque Él no miente, Él es veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra de Dios. Haré de ti una nación grande. Qué maravilloso es el Señor, porque Dios nunca hace cosas pequeñas. Él es un Dios grande que hace cosas grandes. Y yo vengo a decirte que Dios va a hacer cosas grandes con tus hijos en México, con tus hijos en Estados Unidos, con tus hijos en Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala. Corra al teléfono. No espere que yo termine de compartir esta palabra para usted hacer su llamada. Yo quiero los nombres de los hijos aquí en el altar. La promesa fue dada y Dios, una vez que da la promesa, no da vuelta para atrás. En Él todo es sí y amén. Pasaron muchos años y pasaron muchas cosas. Vino angustia al pueblo de Israel, el pueblo se hizo numeroso, vino tristeza, vinieron guerras, vino traición, que cuántas cosas no vivieron ellos, pero la promesa estaba caminando hacia su cumplimiento, y tu promesa está caminando hacia su cumplimiento. Aprópiese de esta palabra, aprópiese que su promesa está caminando como soldados en orden para alcanzar el propósito por el cual Dios llamó a tu hija, por el cual Dios llamó a tu hijo. Dios no se ha olvidado de ellos. Dios sigue pensando en cumplir su propósito en cada uno de ellos. Así sucederá con todos nosotros. Dios va a cumplir lo que ha prometido. En Éxodo 1:6 dice: murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos, dice la palabra de Dios, y el país se fue llenando de ellos. La palabra se estaba cumpliendo. Dios le dio una promesa a Abraham de que lo iba a multiplicar y que con él y en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y vemos ahí en Éxodo 1:6 como la palabra años después se estaba cumpliendo, pero la palabra se estaba cumpliendo. La palabra de Dios va a alcanzar a tu hija, va a alcanzar a tu hijo, donde quiera que estén. Y el propósito de Dios se va a llevar a cabo. Dios nunca los dejó solos. Y Dios nunca te va a dejar sola. Dios nunca te va a dejar solo. Él es fiel y Dios no te va a dejar sola ni solo, porque Él lo prometió y Él respalda su palabra con su trono. También
es el Dios tuyo. No solamente es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino también es tu Dios. Los acompañó a ellos y te va a acompañar a ti, y va a acompañar a tus hijos donde quiera que ellos vayan, hasta que se cumpla lo que Él prometió. Así lo hizo con el pueblo de Israel y así está dispuesto a hacerlo con todos nosotros. Éxodo 6:5, y estoy yendo rápido por la palabra, porque quiero que usted corra al teléfono y vamos a estar motivando unos minutos para que usted traiga los nombres de sus hijos aquí al altar. He oído además el gemir de los israelitas, a quienes los egipcios han esclavizado, y he recordado mi pacto, dice el Señor. Así que ve y dile a los israelitas: yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. ¿Qué era lo que iba a quitarles? La opresión de los egipcios. Y eso es lo que Dios me ha estado hablando a mi espíritu, que Dios va a quitar la opresión del pueblo de Latinoamérica. Dios va a quitar la opresión de ustedes mexicanos, de ustedes argentinos, venezolanos, colombianos, costarricenses. Aprópiese de esta palabra. Dice: yo voy a quitar la opresión de los egipcios y voy a librarlos de su esclavitud. Esa es la promesa, esa es la palabra que Dios ha puesto en mi espíritu. A este punto, mientras que yo estaba listando mis notas, oí como un redoble de tambores y el Señor me decía: yo tengo un pacto contigo, yo tengo un pacto con mi pueblo. Yo oía cómo la intervención de Dios se iba a manifestar, un de repente de Dios para nuestros hijos, un de repente de Dios para nuestras hijas. Dios no se ha olvidado de tus hijos, mexicano. Dios no se ha olvidado de tus hijos ahí en Estados Unidos donde estás. Dios no se ha olvidado de los chilenos. Dios no se ha olvidado de los bolivianos, de los panameños, de los peruanos. Él sigue siendo Dios. Dios de tus hijos, Dios de tus hijas, ese Dios que cumple sus promesas, ese Dios que no se ha cortado su brazo para bendecirte. Nosotros no nos apoyamos en un brazo de carne, ¿saben? Nosotros nos apoyamos en el Dios vivo, en el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y yo, mientras que escribía mis notas y con lágrimas en los ojos, yo le decía al Señor: Señor, necesitamos tu ayuda, ya es demasiado. Y yo oí claramente la voz de Dios que me dijo: Tere, yo tengo pacto contigo, yo tengo pacto con mis hijos, yo tengo pacto con mi pueblo. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que yo te he prometido. Lucas 1:45. Así que corra al teléfono, donde quiera que usted esté en este momento. Dios se lo prometió a ellos, Dios se lo prometió a su pueblo y Dios se lo está prometiendo a usted. Para Él no hay nada imposible. Dios es el Dios que hace milagros. Dios es el Dios creador. Dios es el Dios que abre camino donde no hay. Dios es el Dios que abre ojos, oídos, que saca muertos de las tumbas. Si estás viendo a tu hijo o a tu hija como si ya estuviera muerta, muerta en drogas o muerta en la cárcel, muerta en un hospital, yo te vengo a decir: cree en Dios y en esta palabra, porque Dios tiene un pacto con su pueblo. Levántate, corre ahora mismo. El pueblo de Israel necesitaba una vivencia, necesitaba una experiencia con Dios. Y yo siento en mi espíritu que hay muchas personas en este momento que están necesitando una experiencia con Dios. Y eso es lo que Dios quiere tener contigo: un encuentro cara a cara, donde puedas sentir lo que nosotros estamos empezando a sentir en este momento aquí en el estudio, la presencia de Dios. Ese Dios bueno, ese Dios misericordioso, ese Dios bondadoso, ese Dios compasivo, ese Dios que no se ha olvidado de tus hijos, así como no se había olvidado de su promesa y de su pueblo. Sigue diciendo la palabra que el pueblo de Israel estaba en esa esclavitud, pero que Dios escuchó su gemir. Y yo vengo a decirte: anímate, créele al Señor, levántate donde quiera que estás. Levántate ahora, corre al teléfono en el nombre de Cristo Jesús. Yo siento una atmósfera de liberación, ¿saben? Yo siento una atmósfera de milagros.
milagros sorprendentes, milagros donde vas a ver esa hija que vos decís, ya no hay cómo sacarla de esa situación, o cómo no hay cómo levantarlo de esa enfermedad. Para Dios no hay nada imposible. Cuando estaba con lágrimas en mis ojos, diciéndole a Dios que necesitábamos ver su intervención, oí cómo se abrían las puertas de las cárceles, oía cómo caían esposas de las manos de los prisioneros, grilletes se rompían. Y era Dios diciéndome, yo vengo con liberación para mi pueblo, yo vengo con liberación para mis hijos, yo los amo, yo tengo promesa para ellos, yo los puse en el vientre de sus madres con destino y con propósito. Solo había un pensamiento en Dios y solamente había una frase en su boca, y era: deja ir a mi pueblo. Éxodo 7:16, deja ir a mi pueblo. Éxodo 8:1, deja ir a mi pueblo. Éxodo 8:20, deja ir a mi pueblo. Éxodo 9:1, deja ir a mi pueblo. Éxodo 9:13, deja ir a mi pueblo. Éxodo 10:3, deja ir a mi pueblo. Dios estaba empecinado en ver la liberación de su pueblo, y Dios está empecinado en ver la liberación de tu hija, en ver la liberación de tu hijo. Y en el nombre de Jesús, como sucedió con el pueblo de Israel, va a suceder con nuestros hijos en el nombre de Jesús. Dios estaba vigilante, Dios estaba atento, Dios los estaba acompañando. Ellos caminaban, pero no caminaban solos. Tú estás caminando y has creído que has estado sola, creyendo por la liberación de tu hija, por la liberación de tu hijo. Y yo vengo a decirte, Dios nunca te ha dejado, Dios nunca te ha abandonado, ni te va a abandonar. Él lo prometió y Él siempre ha estado con nosotros. Aún en esos momentos, ¿saben? Cuando nos hemos sentido solos, cuando no hemos entendido, Dios ha estado ahí. Y Dios te dice, yo soy tu Dios. Yo soy el Dios que libera. Yo soy el Dios que levanta. Yo soy el Dios que resucita a los muertos. Cree solamente y verás mi gloria, te dice el Señor. Era tanto como se empecinó aquel faraón, que llegó un momento y le dijo a Moisés que se apartara, que se quitara de su vista. Pero Dios vino con una plaga a favor de su pueblo. Y el faraón, al ver lo que estaba sucediendo, manda a llamar a Moisés y le dice: tan solo dígame quiénes van a ir. Tan solo dígame quiénes van a ir. Y en Éxodo 10:9, Moisés se vuelve y le dice, y esta la proclama que yo traigo en este tiempo: nos van a acompañar nuestros jóvenes y nuestros ancianos. Respondió Moisés: también nos acompañarán nuestros hijos y nuestras hijas, y nuestros rebaños y nuestros ganados, pues vamos a celebrar la fiesta del Señor. No dejó nada por fuera. Y yo vengo a este lugar y no voy a dejar a nadie ni nada por fuera, porque Dios tiene cuidado de nosotros, de los nuestros y de lo nuestro. Ese es el mismo Dios que nosotros adoramos, ese Dios del pueblo de Israel. Y termino con esta cita: Éxodo 12, 41, 42. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Y precisamente, dice la palabra, me gusta esa palabra, precisamente el día en que se cumplían, los escuadrones del Señor salieron de Egipto. Aquella noche el Señor la pasó en vela para sacar de Egipto a los israelitas. Por eso también las generaciones futuras de Israel deben pasar esa noche en vela en honor al Señor. Hay otras versiones que dice estuvo vigilante. Otra versión dice estuvo pendiente. Dios está vigilante, Dios está pendiente. Mientras que nosotros adoramos al Señor, corra usted donde quiera que esté. Si usted está en México, Estados Unidos, en el nombre de Jesús, ni un solo estado de los Estados Unidos quiero que se quede por fuera. No los voy a nombrar porque no quiero que se me olvide ninguno.
Y en el nombre de Jesús, levántese ahora mismo. En México, Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú, Belice, República Dominicana, ahora mismo, Puerto Rico, levántese en el nombre de Jesús. Yo quiero los nombres de los hijos. Los grilletes se van a caer, las cadenas se van a romper, las cárceles se abren ahora mismo en el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor.